Dios se ha encargado de hablarnos de la victoria de Cristo desde siempre. Y Pablo sabía estas cosas, por ejemplo, como todos los apóstoles lo entendieron, porque el Mesías, cuando resucitó entre los muertos, él vino y enseñó 40 días las cosas del reino de Dios. Y no puede haberles enseñado otra cosa que no sea lo espiritual del cumplimiento de la palabra de Dios. Tiene que haberles abierto los ojos, y sabemos nosotros que así fue, para que el fluir de la palabra los acompañe, de tal manera que el discurso de Pedro toca a los profetas, habla de los diferentes, de los salmos, habla de diferentes partes de la Biblia para explicar a Cristo. Pero se da cuenta que todo lo que está ahí es para explicar a Cristo. Todo lo que se utiliza está hecho para hablar de Cristo, para exaltar a Cristo. Y sabe que Cristo, el Señor, no puede ser modesto con la verdad. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si no fuera verdad, Él no nos diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si ese es el camino, si Él es el camino, ¿por qué yo no encuentro el camino cuando leo el Antiguo Pacto? ¿Se da cuenta? Si Él es el camino, ¿por qué entonces cuando yo leo el Génesis y digo: Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego leo Juan 1:1 y luego: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? No entiendo que se está tratando exactamente de lo mismo, de explicar una sola cosa. El sentido final de la palabra de Dios es Cristo. Cuando no comprendo eso, entonces yo me equivoco, no entiendo la palabra. Me equivoco. Un evento, esta mañana a propósito, conversaba con un hermanito de esto, me dice: ¿por qué razón o qué enseñanza hay, esa es en realidad la pregunta, en el hecho de que el agua se convirtiera en vino, ¿no? El agua se convirtiera en vino. No, esto voy a tomarlo solamente como ejemplo, así como hemos hablado de Jericó. ¿Qué sentido tiene que el agua se convirtiese en vino? Bueno, primero que nada, ese es uno de los capítulos más bonitos, las bodas de Canaán, ¿ya? Porque tiene una enseñanza espiritual tremenda. Pero les vamos a explicar algo para que ustedes puedan entender a qué nos referimos, ¿ya? Primero que nada, el Señor está en las bodas, está contento y está alegre, con todos los discípulos. Y de repente le dicen, María se acerca y le dice, porque esto le comunican a ella también, y se acerca y dice: no tienen vino. Mire, no tienen vino. Entonces el Señor hace una broma, que además es verdad, pero Él bromea y le dice: ¿qué tienes contra mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Ya? Entonces quiero explicar con eso. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos nosotros que estaban ahí las tinajas estas de piedra llenas de agua, ¿no? Que normalmente, o mejor dicho, estaban solo las tinajas y Él manda que se llene de agua y después esa agua se convierte en vino. ¿Ya? Eso está ahí escrito. Pero en la palabra hay una cosa importante, que tenemos que resaltar, ¿ya? Y vamos a ver a qué cosa nos referimos. Miren, la palabra dice una cosa que es sumamente especial. El Señor le dice que llenen las tinajas con agua, y cuando las sirven ya se había producido la transformación del agua en vino. Cuando usted lee la palabra a nivel espiritual, usted se va a dar cuenta de una cosa: el agua es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El vino es la sangre.
¿Qué es lo que está diciendo? Que la palabra, toda la palabra de Dios, tiene como propósito manifestar a Cristo. Toda la palabra tiene como propósito manifestar a Cristo. El vino, según la Biblia también, es motivo de alegría, ¿no? Es de gozo. Y entonces hay una enseñanza ahí. La palabra nos enseña el cumplimiento en la sangre de Cristo de nuestro gozo. Por eso la Escritura dice el gozo cumplido. ¿Se da cuenta? Pero cuando Cristo le dice, ¿qué tienes contra mí? Aún mi tiempo no ha llegado. Le está diciendo, cuando mi sangre sea derramada, no faltará vino. No va a faltar gozo, no va a faltar vida eterna. Nunca se van a quedar sin vino, nunca. ¿Te das cuenta? Jamás va a faltar el vino, nunca. Entonces yo tengo que comprender, si yo leo esta palabra sin conectarlo a Cristo mismo, no tiene sentido. Porque me van a venir dudas de que, ay sí, pero que lo que el Señor tomó era vinito de uva, no que el Señor en realidad no tomaba, los demás discípulos eran los que estaban tomando el vino, pero Él solamente estaba ahí. No, que en realidad le dijo a su mamá y la mamá por eso que era importante. Y cosas que no son. Cosas que no son. Porque el sentido final y último tiene que ver con el hecho de que todas las señales, porque eso además dice el texto, este principio de señales hizo el Señor. Y hay una cosa más y un nivel más. No puede faltar vino en la boda. Como tampoco faltará el vino que es la sangre de Cristo en las bodas del Cordero. Es imposible. Es imposible. Entonces cuando ella le dice, no tienen vino, está hablando de los que están invitados a la boda. Y el Señor le dice, entiéndalo espiritualmente, el hablar de Él es completamente diferente, ¿verdad? Entonces Él le dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Se da cuenta? Cuando llegue mi hora, el vino no faltará. Y Él hace el milagro del vino, ¿no? O esa señal la hace para manifestar el cumplimiento de la palabra de Dios. Esa señal viene a su vida porque refleja el cumplimiento de la palabra de Dios.